Los saludos desde aquí. Yo soy Nicolás Zanabria, soy un ilustrador y diseñador gráfico, como ya me presentaron, aunque en este momento profesionalmente me desempeño únicamente como ilustrador y como un adulto independiente arrepentido. Ya les El falta día poco a de... todos los estudiantes fresco. Que ya estos están saliendo, sí, señor. Em, ya, digamos que tuve un un tránsito muy orgánico entre lo que fue para mí estudiar la carrera y salir a trabajar, pero recientemente únicamente me desempeño como en una rama que es la ilustración. Me encantaría hoy mostrarles, y hago este como pequeño paréntesis de una vez, mostrarles exactamente lo que hago ahora. Desafortunadamente está muy en caliente, entonces no, legalmente no lo puedo mostrar. Pero mi idea hoy es mostrarles un poquitico lo que me ha llegado hasta este punto en el cual puedo vivir de lo que hace 4 o 5 años me planteé que iba a ser lo que quería hacer, y si de repente y no me gustó tanto, entonces ya llegaremos allá. Em, Antes de mostrarles cositas, una pequeña introducción. Estaba muy difícil para mí plantear como esta charla porque hace mucho realmente no hablo de mi trabajo, y porque plantear en sí cómo es el proceso para llegar a imágenes, a las imágenes que yo hago, es extremadamente difícil debido a que yo no veo la imagen como un fin en sí mismo. Em, para mí está un poco más o tiene mucho más interés todo lo que sucede en medio, y de repente la imagen o las imágenes que se producen son la huella de un proceso que se lleva a cabo en un acto de realización. Em, Me encanta la palabra acto, como si hacer una imagen fuera entrar a un teatro y sentarse y ponerse a trabajar mientras se está esperando a alguien más o uno mismo que algo suceda. Muchas veces no sucede, y en ese sentido puede ser una obra de teatro tipo eh, John Cage 433, que ojalá la hayan visto alguna vez, que es un sujeto que se sienta en un piano y durante 4 minutos con 33 segundos no lo toca. Eh, Sin embargo, hay quienes dicen que la obra de John Cage, en ella sí hay sonido, ¿no? Que no es silencio, sino que sí hay sonido, y es el sonido que todo aquel que vea ese performance y lo escuche, escuche en ese momento. El sonido de la calle que está escuchando en ese momento, el sonido del piano mientras se está tocando o cualquier otro sonido. Y me gusta mucho esa interpretación debido a que un poco me interesa jugar con eso, más que con como mis imágenes específicamente están hablando de algo, como la interpretación y el momento justo en el que las personas se encuentren con ellas son la interpretación en sí misma. Voy a presentarles mi trabajo de manera muy orgánica porque específicamente no sé a dónde nos pueda llevar, y les voy contando más o menos qué me ha llevado a hacerlo y cómo todo eso en sí es un proceso personal más que profesional, digamos. Entonces, pues nada, voy a presentar pantalla. Bueno, otra cosita, pues como que por orden de pronto, pues se pueden dejar las preguntas para el final, pero asimismo pues se pueden como ir escribiendo, y si en algún momento como que me paso por acá y de la nada como que veo esas preguntas y ya me pongo como, o sea, se genera una conversación, eso puede llegar a pasar. Entonces, como que no necesariamente como que guardarlas para el final, creo yo, también se pueden como que dejar ahí escritas para que nazca de pronto una interacción, o no, o sea, lo digo como por si existe esa oportunidad en algún momento de la charla. Pero bueno, nos vamos. Bueno, para quienes no conozcan el video de John Cage, básicamente es este. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, 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 ahí sí, sí. estamos.
Perfecto. ¿No? Entonces esta persona llega, se sienta, se estira y durante 4 minutos con 33 segundos no hace exactamente nada. Y a eso se parece un poquitico el trabajo del ilustrador a veces, cuando uno se sienta a trabajar de un horario específico y tiene que esperar que algo suceda y resulta que muchas veces simple y sencillamente no sucede. Em, pero uno es un ilustrador y tiene que cumplir con un poco lo que está sucediendo, lo que se manda a hacer, los objetivos, etcétera, y siempre debe quedar esa huella y de alguna u otra manera uno debe llegar a un resultado. Y todo lo que uno trabaja y hace durante la universidad es un poco como aprende uno ciertas reglas, ciertas técnicas y ciertos métodos para llegar a poder solucionar lo que se pide solucionar, sí o sí, que es algo con lo que uno se enfrenta cuando ya está trabajando y sobre todo cuando se está trabajando solo como ilustrador. Yo antes era diseñador, entonces como que se me facilitaba ver la ilustración algo más, un poco más pasional y ya pues no, ya es mi trabajo diario, entonces siempre está mediado por cumplir. Eh, y en algún momento de la universidad yo tuve como esta pequeña, yo hacía un tipo de imágenes, digamos, yo hacía una búsqueda de imágenes, entré al semillero de ilustración de la universidad y me enamoré muy fuertemente de eso y me metí de lleno, casi que más dentro del semillero que dentro de cualquier otro espacio de la universidad, o incluso buscaba que lo que yo hiciera en el semillero alimentara cualquier otro espacio y decía, es ilustrar. De repente, en algún momento, lo que yo estaba haciendo no era suficiente para las cosas que yo quería decir y tuve que parar, detenerme un poco y empezar a plantear qué tipo de cosas debía aprender yo para llegar a las imágenes que quería hacer. Allí empecé a dibujar del natural y me acerqué a una libreta, que es la libreta que están viendo en este momento, que la mantuve como un año y durante ese año me propuse como que llegar a imágenes lo más complejas posibles, pero además como que con un estudio mucho más detenido y consciente de las imágenes que veía, de, por ejemplo, las manos, de la anatomía, de la técnica, de cómo usar el color, de cómo usar la acuarela, porque más allá de que a mí me pareciera importante lograr llegar a una buena imagen, me parecía importante entender cómo podía yo llegar a esas imágenes para luego empezar a hacer y hablar de lo que yo realmente quería un poco hablar. En ese sentido, esta libreta como que se volvió un poco ese espacio en el que yo llegaba únicamente para dibujar y sin ningún propósito. Y eso para mí era muy importante porque me permitía no sentarme frente a una hoja en blanco y decir, ¿y ahora qué hago y ahora de qué hablo? Sino, quiero aprender caras, entonces empecemos a dibujar esta cara. Para mi pesar, digamos, ¿no? Bueno, pero también para mi beneficio, eso no fue tan así. De repente, cuando yo me sentaba a dibujar y planteaba, voy a dibujar a esta persona, luego empezaba a dibujar otras cosas y luego empezaba a generar relaciones de eso que yo estaba dibujando. Incluso muchas de esas imágenes ya eran fotografías mías, que yo tomaba, o mías, o texturas que encontraba, y eso de alguna u otra manera siempre tenía alguna consecuencia conceptual y también una reflexión muy personal. Esta ilustración, por ejemplo, es una foto que yo le tomé a mi mamá que estaba hospitalizada, que me pareció en ese momento, como toda la escena se dibujaba, bastante interesante dibujarla y eso es todo, ¿no? Como, esto se ve chévere, dibujémoslo. Y de repente cuando me senté a dibujar finalmente esta ilustración pensando voy a dibujar con lápices de colores y ya, y voy a aprender a dibujar con lápices de colores y ya, empezaron a nacer unas relaciones conceptuales y unas reflexiones mucho más interesantes que luego yo me permitía leer y luego me permitía publicar, ya no como un ejercicio, un ensayo, sino como
una ilustración en sí misma o un dibujo que nació desde el diálogo entre lo que ese dibujo iba permitiéndome ver y lo que yo veía y analizaba y reflexionaba de ese dibujo. Esa libreta entonces se convirtió en eso. Incluso nació una técnica bastante interesante para llegar a las imágenes que hice hasta cierto tiempo, y era tomar elementos de distintos lugares. Entonces esta por ejemplo es una fotografía de un documental que estaba viendo sobre la Gran Depresión, sobre la escasez que hubo de comida. Yo vi esta imagen y dije, está muy chévere, pantallazo, guardar y luego empezar a resignificarla de otra manera, y sobre todo en pleno COVID, que era esta ilustración nace ahí, donde el contexto también comienza a impregnar las imágenes que uno está haciendo. Y a eso un poco venía con lo de que de repente no es tan importante la imagen, y la imagen es pues finalmente un producto, lo podemos entender como un producto, sino los procesos a través de los cuales uno llega a esas imágenes, y cómo a veces esos procesos son demasiado orgánicos. Pueden nacer desde cualquier fuente y permitir llegar como a lugares no pensados. Y eso es bueno porque eso también le permite a uno echar luz en lugares que tienen mucha sombra y en los cuales pues uno no se permitiría acercarse así de la nada. Me permitió además esta libreta potenciar mucho más mi interés en el lápiz, en la herramienta del lápiz. En, por ejemplo, usar otras herramientas, todas de trazo siempre, pero que me permitieran jugar y lograr distintos efectos, pero pues que me permitiera también, y sobre todo, o bueno, más que sobre todo, porque ese fue el objetivo inicial, perfeccionar una técnica para que yo pudiera luego hacer las imágenes que yo quería hacer, que fue algo que me pasó mucho tiempo, que uno dice, quiero hacer estas imágenes, pero maldita sea, es muy difícil, no sé cómo, no la logro, no la doy, y uno en la cabeza la tiene clara, pero no sale, no surge, y para ello, pues nada, la práctica muy, muy, muy constante. Y creo que esta libreta es eso, ¿no? Es como un diálogo entre aprender a entender algunas reglas y algunas leyes del dibujo, de la composición, del color, y al mismo tiempo desaprenderlas constantemente, ¿no? Aprendo lo que aprendo para desafiarlo. Veo con todas estas, siempre que vuelvo a estas libretas, como que vuelvo con un poco de nostalgia. Las registro de esa manera, debido a que pues fue un momento que ya se fue, pero pues eso me parece buenísimo, esa huella de las ilustraciones que fueron y que pues ya no van a ser, porque ya hay otras dinámicas en la vida, y hay otras dinámicas sobre todo a nivel profesional. Esto es un poco como un GIF, digamos, me adelanto porque es un poco lentico, tampoco entiendo internet, qué pena que también tengo gripa. Luego llegaron ya encargos, comisiones, y es un poco extraño porque se transforma esa percepción idílica, romantizada, que uno tiene un poco de comunicar visualmente, de lograr llegar a una imagen, y es también entender la imagen desde un aspecto un poco más funcional, pero pues igual me gocé los primeros grandes encargos que me llegaron. Este nació un poco de esta manera, una serie de imágenes que uno como que condensan un espacio, incluso yo a veces lo hago, imprimo esas imágenes y las pego por toda la habitación, las piso, camino encima, bocetos viejos que luego uno los ve como si fuera un mapa y resultan en imágenes, pues como que condensan un poco todo eso, y nace, en este caso por ejemplo, esta ilustración que fue ya del 2020 para Imagen Palabra, y que es también muy curioso porque es una de las primeras ilustraciones que yo hago donde trabajo en lápices,
yo suelo trabajar en lápiz de grafito, eh, y uso el color digital. Eh, es, es la técnica en la que sigo trabajando hasta el día de hoy, de una manera diferente, pero aquí nace porque, pues claro, tenía que generar esta imagen, solo sabía hacer imágenes en grafito, porque me enfoqué mucho en hacer imágenes en grafito, eh, y pues tenía que generar una imagen ya que quería yo quería un poco que explotara de color, que se moviera. Trabajé con un esquema muy básico de color y así trabajé durante mucho tiempo, pero lo interesante de esta ilustración es que además la hice a punta de mouse porque no tenía tableta digitalizadora, entonces como que tuve un poquito que improvisar allí y encontré demasiadas cosas. Eso fue algo que me encantó, haber encontrado cosas que no pensaba que iba a encontrar a partir de una carencia, ¿no? Y eso es necesario a nivel de producir imágenes, la cantidad, los límites impuestos al momento de hacer una imagen, son, permiten o dan pie para una mayor riqueza, tanto conceptual como incluso técnica. Eh, Otros encargos llegaron, ya no tenemos tanto tiempo, tienes 8 días para lograr generar estas ilustraciones, entonces boceta rápido, ya no es jazz, ahora toca ser bastante concreto y generar un esquema rápido, que lo aprueben y luego que se, que se cree como la ilustración que se va a publicar. Porque no hay tiempo, ¿no? Si yo quiero que tener como una semana entera para solo hacer este dibujo, pues tengo que hacer estos bocetos en 10 minutos, en 20 minutos, y tengo que investigar en 4 horas. Y eso es algo complejo porque ya no se permiten los juegos anteriores que yo les mostraba en las libretas, donde pues solamente como que van haciendo, se va dando, ¿no? Incluso cuando tengo, ahorita les muestro el siguiente proyecto, un proyecto más que tengo, eh, cuando tengo esas oportunidades, esas licencias personales, no me planteo hacia dónde quiero ir, qué elementos van a ver, solo permito que se vayan dando y que las imágenes me hablen y me vayan diciendo qué requieren para llegar a, no sé, o sea, muchas veces ni siquiera sé a qué quiero que me lleven, pero de repente cuando uno está bajo ciertos encargos, sobre todo editoriales, ya hay unas pautas muy impuestas y hay que llegar a unos puntos y punto. Igual he tenido como la fortuna de tener mucha libertad al momento de trabajar en un ámbito más editorial. Eh, Me han permitido hacer lo que yo quiera, pero el tiempo ha sido muy disminuido y eso ha tenido como un gran desgaste a nivel de la que tanto yo me permito dar en una ilustración. Eh, y bueno, esto es un paréntesis allí como de todo lo que, esto nunca lo he mostrado, pero me parece importante mostrarlo porque todo se ve como súper lindo, ¿no? Desde afuera muchas veces, estás haciendo estas ilustraciones muy enriquecidas, muy llenas de colores, muy análogas y digitales, pero y de repente no es eso lo que uno hace a nivel profesional. Yo igual no hago esto, ¿no? Pero lo hice en algún momento. Lo disfruté de la misma manera, pero además lo disfruté por el hecho de ser una manera de salirse de llamémoslo, estilo muy marcado, una solución muy acostumbrada, y muy identitaria, que un poco nubla los objetivos a veces que uno tiene con la producción de imágenes. Y es que más que generar imágenes, es hacer este tipo de imágenes que se vean de este tipo y de esta manera. Yo siento que un poco hoy pasa eso con las tendencias en general. De repente sale alguien y genera unas ilustraciones, animaciones, eh, textos, músicas de cierta manera, son muy aceptadas y entonces todo reposa en esa manera en ese gesto final, y se produce de la misma manera. Y no es como tal, no hay una gran intención, digamos, comunicacional, sino únicamente estilística, estética, y yo creo que
aunque para mí uno no puede separar eso de lo que uno trabaja, eh, sí se salta como el paso de ese proceso en el cual uno analiza y descubre, construye. Pero bueno, nada, me parece importante mostrarles esa imagen, que pena y la pasé súper rápido, básicamente por eso. Sin embargo, y pues volviendo, las ilustraciones el tipo de ilustración que he venido creando a nivel editorial han sido estas y cada vez con unos nuevos atajos, con unas nuevas técnicas, unas nuevas maneras de llegar a ellas. En este caso me dijeron, porfa, salte de tu color, necesitamos hablar de otras cosas, y el reto un poquito era ese, pero el tiempo era súper pequeño, el pago además era muy malo. Entonces había que ser muy consecuentes con eso. Ya no podía yo plantearme, listo, no voy a dormir 4 horas al día y voy a lograr estas imágenes, mientras también tengo mi otro trabajo de diseñador y voy a hacer la mejor ilustración de mi vida, porque ya no ese es el objetivo, primero, y segundo, porque empiezan a jugar otros factores. Es la efectividad, es la consecuencia con el pago, y también qué tanto yo conozco y sé y puedo otorgarle a una ilustración. En este caso, la ilustración es sobre el Amazonas, yo no conozco el Amazonas, pero y tampoco tengo el tiempo de permitirme una gran investigación, y sin embargo esta ilustración a mí me dio una pauta personal y conceptual muy grande, porque a partir de tratar de indagar sobre el Amazonas, sobre el jaguar, me encuentro yo con Brigitte Baptiste, perdón, y empiezo a leerla demasiado, y también empiezo como a entender un poquitico hacia dónde me gustaría yo moverme de manera personal en la ilustración, debido a que para este momento venía haciendo un trabajo muy personal y muy autodescriptivo, que se volvió obsoleto en algún momento para mí, ¿no? Y les voy a mostrar ese trabajo básicamente. Un poquitico el making of súper rápido. Así es como son estas ilustraciones que les acabo de mostrar antes de entrar a digital. De hecho se ve el color, o sea, literal, esta es la ilustración cruda, sin ninguna clase de edición. Hay un trabajo de grafito bastante, no sé cuál es la palabra, muy acabado. Esa era una intención que yo tenía incluso en ese momento, lograr pues que o sea, el grafito no se sintiera, que se sintiera una imagen muy encerada, muy bien hecha. Si uno se acerca como a estas ilustraciones, a estos dibujos en persona, se da cuenta como de que cada pequeño milímetro como que está hecho con mucho tiempo, mucha delicadeza, y por lo tanto estas imágenes estaban destinadas a extinguirse en mi panorama cotidiano en algún momento. Digo extinguirse porque ahorita ya no trabajo de esta manera, me encanta igual, pero tiene un gran desgaste físico y no es tan bueno en la industria a la hora de tenemos 5 días, entrega esto en 5 días, o tienes que hacer 20 imágenes y de esta manera. Entonces imagínense, 20 imágenes de esa manera, tiene un gran desgaste. Los resultados de esas imágenes son más o menos esto, que es lo que pasa ya en digital. Ahorita les muestro algunos videos. Y bueno, esto es un proyecto personal que yo llamé Al Borde, que ya cerró finalmente, que nació con esta imagen, me salto esta, perdón, y digamos que fue más o menos ya cuando ya no tenía esta libreta encima, cuando ya estaba haciendo algunos encargos por allí, graduándome de la universidad, y tengo como un suceso un poco como de alto impacto a nivel familiar. Resulto yo un poco afectado, sintiéndome bastante mal, y en ese sentirme bastante mal, eh, reflexionando sobre algunas cosas de mi vida y llegando a unas conclusiones que dieron paso a
lo que hoy en día podría ser mi vida. Luego sale una convocatoria que pues, si tienen la oportunidad de participar, háganle, que es la del Salón Visual Bacánica, y yo decido hacer una imagen de ceros para esa convocatoria. Venía yo de muchas convocatorias participadas y todas perdidas, o sea, venía perdiendo todo. Eh, me senté a hacer como esta ilustración y lo que yo tenía pensado inicialmente era que iba a haber una persona mirando al horizonte, como mirando un nuevo mundo al cual va a acudir y llevando un gran peso y soltándolo. Ese era el planteamiento inicial. Todo lo que pasó en la imagen después para llegar a esto pasó en el mismo proceso de hacer la ilustración. Que internamente tuviera un conejo, que saliera un tigre desde la parte de atrás, hablando un poco como de desprenderse de la especie, de salirse, de descargar ese peso herido, y un poco de moverse hacia un lugar y un terreno desconocido. Y esa reflexión en sí mismo nació haciendo la ilustración. Entonces, eso fue bastante lindo, bastante chévere. Luego, esta convocatoria la gané, lo cual lo hizo aún más chévere. Y suscitó hacer toda una serie de imágenes que son las que están en este momento aquí. Esta fue de hecho la primera imagen que yo hice, el boceto que yo hice para esta imagen que más me gustó lo rechazaron, y ese fue el boceto que dio paso a la imagen que ahorita les mostraba. Entonces un poco nació también reciclando elementos. Esta nace de reciclar fotografías, es una ilustración que habla un poco más de mi hermana, de mi relación con ella, de un sueño que tuve con ella, y se van alimentando de esa manera como las ilustraciones que voy creando. Aquí tenía mucho tiempo, tenía demasiado tiempo, que envidia le tengo al Nicolás de ese momento porque tenía mucho tiempo y lo aproveché, lo aproveché generando bastantes imágenes. Esta también es como un poco el resultado de otra comisión, pero que entra dentro de la conversación que yo estaba teniendo conmigo mismo, de una reflexión con respecto a mi papá, a Bogotá, a mi pasado, a mi niñez, a la relación con la iglesia y con el espacio físico, o las tradiciones que tiene este espacio físico llamado Bogotá con respecto a las bebidas calientes. Y bueno, luego de mucho tiempo me permití hacer una nueva ilustración, también la mandé a una convocatoria, no pasé, nada que hacer, donde pues me retaba yo un poco como que a volver un poco a esta ilustración. Y es que con esta ilustración pasó algo y yo perdí el archivo original, por lo que nunca pude volver para saber cómo había logrado esta ilustración y casi que no, hoy en día no sabría cómo pasó esa ilustración. Y el reto era un poco volver a lograr más o menos ese mismo efecto, y sentir como que esa sombra de esa imagen ya no existía y yo podía generar otras imágenes igual de potentes. Sin embargo, hacer esta ilustración también fue como el momento en el que yo mismo me daba cuenta que tenía que dejar de hacer este tipo de ilustraciones, porque me desgasté demasiado. No celebré mi cumpleaños también por terminar esta ilustración y pues la vida personal empezó a cobrar también una gran factura por ignorarla de sobremanera. Pero bueno, básicamente esta ilustración nace un poco de un collage de distintas ilustraciones que yo tenía. Hay un videillo por ahí a través del cual les muestro un poco cómo surgió, pero no sé cómo ponerlo grande. Siento que están viendo todo muy chiquito. Sí, no sé cómo ponerlo grande. Qué triste esto. Tampoco supe cómo descargarlo. Pero bueno, ya ahorita les muestro, busco la manera de mostrarlo más grandecito. Y bueno, luego ya terminé yo con esta ilustración, que también fue más un encargo para unas libretas y terminó siendo,
parte de la conversación en la cual esta ilustración es más bien una despedida a esa reflexión tan personal. Todas las ilustraciones son muy personales. Lo que estaban viendo ahorita es una ilustración sobre un momento pues un poco más opaco incluso de mi vida, donde además pues yo trabajaba, digamos, como obrero en construcciones y demás, y pues sentía un poco el peso de trabajar en eso y, y bueno, otra connotación, y era que trabajé en algún momento como obrero para una compañía para la cual también he trabajado como ilustrador, y los tratos y las maneras y el sentimiento es muy diferente, y quería un poco hablar de eso. Nada, pues esa es como un poquitico la ilustración, y aplica un poco como esas nociones también como de que van surgiendo las cosas. Inicialmente pues era la gallina con algo en las manos, haciendo como alguna clase de maniobra, eh, vestido un poco como si fuera una bailarina o un personaje de circo, y luego como que la metáfora se amplió al uso de otras aves para hablar como de los rangos sociales un poco impuestos a veces, y luego también entran simbolismos de los naipes, y creo que es algo que me llama mucho la atención y que me parece bastante interesante, cuando los símbolos y los juegos internos también llaman a la quietud, a quedarse frente a la imagen y empezar a leerla y a desmenuzarla de a poquitos, entender ese artificio como una realidad posible, como una lectura más eh, menos poética y más bien muy eh, específica de lo que está pasando en esa imagen, y en ese sentido de lo que está pasando detrás de la persona que la hizo, o incluso detrás de la persona que la está leyendo. Un poco así se acaba como esa fase en la cual yo ilustré cosas muy personales y también me permití como una gran indagación técnica. Eh, Se fue ese momento, honestamente se tenía que ir. Antes de irse, digamos que al haberme ganado como esta convocatoria que les conté, tuve también la oportunidad de hacer el póster para esa convocatoria el siguiente año, y un poco ahí también se sentía el final de esa manera de trabajar eh, las imágenes como las venía trabajando. Este fue el póster que resultó para esa ocasión, y aunque gracias a este póster también llegaron muchos trabajos, es decir, como que todo lo que pasó de mediados del año pasado hasta hoy es en gran parte consecuencia de esta ilustración. Eh, También fue una de las primeras cosas que llamó a decir, ya, hay que cambiar un poquito porque no está funcionando. Yo tuve que trasnocharme demasiado con esta ilustración, dormir muy poco, uno pues realmente se vuelve una persona eh, inmamable, ¿no? Inaguantable, y pues esa factura, esas consecuencias es importante tenerlas en cuenta, porque pues tampoco el ideal es que se afecte la vida en pro, ni la vida de uno ni la vida de nadie, en pro de lograr hacer algo pues aplaudible o bien hecho o lo que sea. A veces el sabor de boca no es tan bueno cuando realmente pues no se tienen en cuenta también otros procesos de la vida personal a la hora de trabajar y de generar lo que uno está haciendo. Ahí un poquitico les mostraba el proceso de esa ilustración. Eh, Hoy en día de pronto ya no me permito estar como tan cercano a mis libretas, ya no es tan fácil. Incluso me pongo a ver, hace poquito me puse como a hacer una revisión de todas las libretas y me di cuenta que llevo mucho tiempo sin ojearlas, sin trabajarlas muy bien. Tengo muchos proyectos a medias, demasiados proyectos personales a medias. Lo que antes hacía en un año en una libreta, pues probablemente ahora pueda tardar hasta 2 años.
No es nada malo, no es como para deprimirse tampoco, pero da cuenta de cómo se han transformado también las prioridades un poco a la hora de producir. Y es que sí es como importante lograr estos momentos en los que uno se sienta sin una razón, sin una intención, a lograr una imagen de cierta manera y a sentir que la está haciendo bien y que está aprendiendo algo, pero ya no es el la primicia, porque muchas otras cosas se conjugan para poder vivir, existir, y eso pues hay que hacer conciencia de eso, porque pese a que uno pueda querer demasiado lo que uno hace, llega ese momento en el que ya no es como tan así, digamos. En ese sentido me he permitido hacer muchos retratos de mí mismo a través de este último año. No están aquí todos, publico solamente algunos, porque además los he hecho con una técnica con la cual no me han contratado para nada, y eso me parece fascinante, ¿no? Y es el lápiz de color. Creo que en el momento en el que yo empiece a trabajar profesionalmente con lápiz de color me va a dejar de gustar, entonces espero que eso no pase por ahora, y me permite entenderlo como un espacio muy, muy personal. Yo creo que los retratos son reflexivos, no son algo tan poco tan frívolos, pero es se pueden entender como solamente para aprender y para jugar un rato, y jugar perpetuamente y nunca perder la noción y las ganas del juego dentro de lo que uno hace como ilustrador, pero también entender que no siempre como que va a ser un juego que a uno le guste o con mucho tiempo, sino con unas reglas muy estables que incluso puede hacer que no se sienta como un juego. Eh, y bueno, esta ilustración yo la empecé a hacer hace más o menos año y medio y la terminé hace un mes. No es que me demorara todo ese tiempo todos los días dándole, sino que realmente le di a poquito, le daba unas par de horitas cada mes hasta que por fin sumó lo necesario para terminarla, y dio, eh, resultó además en que pues cuando la empecé nuevamente de esa manera como muy frívola, de me voy a hacer un retrato, voy a hacer esta pose, quiero dibujar la oreja de esta manera, me encanta dibujar orejas, entonces quiero hacer esto así, y luego resultó pues en coincidir con un momento de la vida en el que estoy, la independencia, sí, ser un adulto independiente, que igual ya llevo como un año y medio en esto, eh, pero pues es algo que es un gran proceso y que también tiene su reflejo dentro de lo que uno trabaja, es importante hacerlo igual, eh, pero en esta imagen un poco reflejaba como tanto lo que es cocinarse, lo que es tener a distancia un poco a la familia, y ese momento de cocinar es una conexión con ellos, eh, pero no deja de estar lejos y no deja de sucumbir a veces en la soledad y en sentirse un poco desgastado a través de ello. Eh, Me encontré nuevamente en la libreta hablándome, desahogándome, encontrando cosas personales que yo en mi diario vivir y con mis palabras o mi uso limitado de las palabras no podría haberme dicho o haber entendido. Y espero que ese factor, esa disposición a hacer las cosas personales no se vaya. Yo creo por completo que, y eso lo puse un poco en la introducción de esta muestra de imágenes, que la producción y la creación de imágenes está más mediada por la disposición de verlas, ¿no? Y de sentarse luego a manifestar esa interacción con todo aquello o con nuestros contactos con el exterior, con lo que pasa en el mundo o en los mundos y en la manera en que los entendemos. Eh, Más allá de tener la capacidad de llegar a generar unas buenas imágenes, unas imágenes
académicamente notables, ¿no? Entendamos que hay como que un dibujo académico en el cual podrían entrar ciertas imágenes del natural, pero pues dibujo es cualquier cosa, dibujo es muchas cosas, y es como una herramienta para poder comunicarnos y manifestarnos con ese mundo, pero primero tenemos que sentarnos como a observarlo, a analizarlo, a pensarlo, y a veces es más importante que llegar a una gran imagen, poder reflexionar lo suficiente a partir de una imagen o entender lo suficiente lo que estamos viendo para luego concretarlo en estas manchas sobre los papeles, sobre las pantallas, y que hablan mucho más de nuestro mundo y del mundo que hemos conocido, que nos han permitido que conozcamos, eh, que el ornamento perpetuo y las cosas que un poco gritan, esto es lo que quiero decir, esto es lo que quiero decir, y a veces solo unos trazos como que nos hablan mucho más de una situación, de un momento, de un mensaje, y más o menos como que hacia eso y en esas reflexiones, yo me he encontrado como hasta el día de hoy. Eh, bueno, no sé si aquí hay alguna cosita que se haya dicho por ahí, ¿no? Creo que no se ha dicho nada, bueno. 73 personas, eso es mucho. Para mí, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de verse Love, Death and Robots. Les pongo como unos pequeños screenshots que encontré por ahí en un idioma que no conozco, básicamente para poderlos, como para que puedan un poco reconocer a qué me refiero. Si no se han visto Love, Death and Robots en Netflix, que es una serie de cortometrajes animados muy increíbles, eh, pásense a la primera temporada, el último capítulo que se llama Cima Blue, en el cual para mí se habla un poquitico del proceso que yo he tenido personal con el encuentro con la ilustración y la producción de imágenes, en donde un poco más que la pregunta de qué hacer y de cómo hacerlo, lo que nos mueve y nos moviliza a hacer las imágenes que hacemos es por qué o de dónde viene la necesidad tan palpable y pasional de hacer imágenes y concentrarnos en hacer imágenes, aún sabiendo que estamos en un momento muy volátil, consumiendo demasiadas imágenes y que probablemente muchas o la gran mayoría pasen completamente desapercibidas. Y para mí Cima Blue es muy parecido a cómo yo entendí esa razón de hacer esas imágenes, y fue ese encuentro con los inicios de mi vida y con las maneras en que se llevó a cabo mi vida, y un tratar de reencontrarme con eso constantemente y de reconocerlo para luego ya aceptarlo, dejarlo ir y empezar a trabajar entendiendo otros contextos y otras maneras y también otros propósitos por los cuales hacer imágenes. Hasta aquí de pronto podría llegar yo con lo que tendría para decirles. Sería interesante que surgiera alguna conversación, reflexión, algunas preguntas, eh, pero pues lo que surja para mí está bien. Bueno, empiezo yo creo. Sí, súper chévere, Nicolás. Digamos que todo lo que nos has mostrado, claro, yo no había visto unas cosas, ¿no? Lo de Bacánica, había visto otros trabajos tuyos que estaban como en proceso, en los semilleros y eso lo había visto. Me parece como interesante siento que la vida del artista tiene que en algún momento ser flexible frente a lo que uno cuenta, ¿no? Lo que uno quiere contar y lo que uno le toca contar, ¿no? Ujú. No sé, me parece interesante como irlo pensando, ¿no? En algún momento yo siento que uno eh, pone, pone el arte como los conceptos, como todo lo que le llena a uno del arte como a servicio de uno. Y siento que en algún momento uno empieza
a contradecir esa cosa que aprende uno en la universidad, ¿no? Y es, no, yo tengo que poner el arte a favor de la gente, ¿no es cierto? Que a veces empiezan como los Sí. contratos, como las necesidades, ¿no? Económicas, de pagar facturas y esas cosas. Pero a veces como uno retroalimenta al final, ¿no? Eso que hace uno y cómo paga sus facturas, ¿no? Es como, son como dos vidas, pero sin la necesidad de una no existiría la otra. O sea, todas esas imágenes que nos Sí. muestras está plasmada tu vida, incluso las que tú sientes que no son tan personales. Ujú. Cuéntanos un poquito cómo es eso, cómo en algún momento dices, ya listo, yo todas mis libretas y toda mi pasión la dejo a un lado y me voy por la parte económica y cómo viven esos dos Nicoláses. En un primer momento no hubo una diferenciación de una cosa y la otra. Igual y sí, lo que dices es cierto, como que de todos modos gran parte de mis trabajos ya en cargos igual están completamente nutridos por mi vida personal y se siente mucho mis reflexiones personales o el momento en el que estaba pasando en ese momento. Eh, pero eh, digamos que hubo un momento de todo de cuando ya son demasiados trabajos, ¿no? Calcular que uno trabaja en esto todos los días, todo el tiempo, llega la necesidad pues también como de apagar un poquitico como esas, como el yo, el yo y la vida personal para poder llevar a cabo como los encargos y las cosas que van llegando, que igual es delicioso, a mí me pone muy contento como tener la posibilidad de trabajar a nivel profesional, luego de haber logrado como un trabajo más bien muy personal donde yo tomaba las decisiones y que yo estaba súper asustado porque no sabía si esas decisiones que estaba tomando de, por ejemplo, trabajar con grafito, alguna vez iba a tener una salida profesional, si eso lo iban a pagar, y ver que sí, ver que sí surgió, que obviamente surgió porque hubo mucha insistencia en hacerlo de esa manera y hubo mucho publicar y publicar y publicar esas ilustraciones en redes sociales, en exposiciones, en convocatorias. eh, pero de todos modos, pues no se iba la incertidumbre de que ya, pues estaba haciendo esto para mí, pero nadie me va a contratar esto. Entonces, en un primer momento, cuando ya se hace de manera profesional, es una delicia, es muy chévere, es bellísimo, pero entonces luego ya no todo lo que uno hace puede tener el alma, no puede estar complejizado de la manera en que se complejiza todo lo demás, porque tiene su desgaste, y hay como que dejarlo ir un poco y apagar ese apasionamiento para pues también poder lograr las fechas, lograr los tiempos, entender que no todo lo que uno va a hacer pues va a quedar como uno espera que quiere que quede, y eso a veces no es tan chévere, pero luego uno se genera el espacio en el cual hacer algo bajo sus reglas, bajo sus términos. Yo creo que se trata más como de eso, como que ya cuando trabajas ya a un nivel profesional, más que como que se vuelva feo, sencillamente no son tus reglas, están a servicio de otras reglas, de otros espacios, reglas de mercado, reglas de qué, de la fluidez en una editorial, o del qué, o en un espacio virtual, digital, y ahí pues como que hay que jugar con esas otras limitantes, hay que jugar con que tiene que ser para allá, para mañana, para antier, y entonces no siempre uno puede esperar que a uno eso le guste. Y eso más o menos es como a lo que yo iba un poco, con que de pronto pues ya no era tan aparentemente chévere como digamos estar en la libreta y decir, durante todo este mes voy a dibujar este doble página, ¿sí? Eh, y que ahora pues tienes 5 días para hacer el triple de lo que habías hecho en ese doble página, y pues hay que jugar bajo esas reglas
y uno las puede, en algún momento a uno le puede parecer muy chévere, ahí salen soluciones muy chéveres igual, mm, pero también, pues también uno debe entender que no siempre como que le va a gustar, no siempre va a estar chévere y de todos modos hay que hacerlo. Eh, sí, Sí, yo creo que no me es posible ver, o sea, ya no me es, ¿no? Sino yo igual como que hacía conciencia desde antes, como de no entender el trabajo visual, gráfico o artístico tan ajeno de otro tipo de trabajos de oficina o técnicos, ¿no? Incluso ni siquiera tan alejados, ojalá, de no sé, de ir a una barbería y pedir que le hagan cierto corte, como que no enaltecer tampoco como esta profesión y creer que es completamente diferente y que somos especiales, porque a la hora de la verdad, todo sigue siendo llegar a cierta hora a un espacio determinado y esperar que pase algo durante las próximas horas y luego terminar y salir a seguir viviendo tu vida. Eh, y eso es todas las profesiones, solo que esta es una más y está dentro de un sistema de muchas otras cosas que se están haciendo y que son importantes que se hagan. Y no siempre pueden o deben ser sobre mí, sobre mis sentimientos y mis emociones, sino que, como tú dices, al servicio de todas las personas que están allí a disposición de ver y consumir eso que uno también está haciendo. súper. Una cosa para todos, si quieren escribir por ahí las preguntas o si quieren levantar la mano, listo. Entonces yo les voy a dar dando entrada. Y si no, pues leo a Nicolás, precisamente le leo las preguntas. Tenía otra pregunta que es muy mía porque yo siento que soy muy punquero con la técnica. Incluso, bueno, seguro no sabes, pero yo toda la parte del 3D, la parte de animación generativa, expandida, Ujú. mappings, todas esas cosas, digamos que siempre me han llamado un montón. Pero cuando estoy en procesos de creación, cuando estoy precisamente en el lápiz y el papel, nunca empiezo desde el lápiz y el papel, empiezo desde el lápiz y el papel y mañana la tinta y pasado mañana la plastilina y pasado mañana llega otra técnica y estoy como intentando como fluir. Cuéntale a los estudiantes precisamente cómo llegas tú a la técnica. Me parece importante si es un gusto como muy marcado como lo del lápiz o también vas como siendo líquido y fluyendo un poco con la técnica. Cuéntanos un poco cómo es eso. Sí, bueno, yo llegué a trabajar como en el lápiz porque yo realmente quería hacer pintura. Y muchos de los trabajos que surgían en la universidad, yo decía, voy a pintar, sí o sí voy a pintar. Y en algún momento nos invitaron a una exposición con Casa Tinta, que era entre Casa Tinta, aquí en Colombia, y otra galería en Alemania. Em, yo quería pintar y me senté, y precisamente con Julián me senté a mostrarle como los trabajos lo que yo quería hacer, la paleta cromática, etcétera, ¿no? Y me dijo como, es que no le está fluyendo tanto, no le está fluyendo de la manera en que de pronto usted cree que le está fluyendo, y revisó una libreta que yo tenía en ese momento, que yo me muevo muy así, yo me muevo por libretas, por eso como que volver ahorita a la libreta para mí es tan importante, porque es que en la libreta es donde uno se da esas libertades, donde uno plantea su propio universo y sus propios procesos y prácticas. Y él llegó a esta libreta y empezó a revisarla y me dijo, mire, o sea, hay mucho en trazo, hay buen trazo, hay buen lápiz, váyase por ahí. Lloré una semana, no mentira, me deprimí una semana entera, fue muy triste porque yo quería quería trabajar a punta de pintura, pero luego como que un poquitico lo acepté y empecé a trabajar con lápiz y fue muy chévere porque tanto como que ya no tenía que reflexionar sobre algunas cosas que sí hay que reflexionar cuando uno trabaja en pintura y solamente me concentraba ya en el dibujo y en lo que quería dibujar. Eh, a la vez también me enfoqué demasiado en una sola cosa y por eso como que me volví bueno, digamos que trabajando con el lápiz. No tengo por aquí a la mano algunos de esos primeros como que trabajos que estaba haciendo con lápiz,
los hacía como sobre una amazonita, o sea, como que también tenía como todo un proceso artesanal de coger una tabla, ponerle una tabla de MDF, ponerle caseína, PVA, digamos como veneciano, lijarla, esperar a que quedara bien y luego empezar a trabajarle el lápiz. Entonces era algo como muy artesanal, era bastante interesante y chévere. Em, y esos primeros resultados empezaron a ser como que me empezaron a llamar la atención porque fueron los primeros trabajos que consideré que eran buenos. O sea, yo diría que durante la universidad no, hoy en día no me siento como muy de haber hecho cosas muy buenas hasta este punto en el cual fui, como hice conciencia de esa técnica en la cual de pronto yo me podía mover. Eh, y así se volvió un poco mi manera de trabajar. Nuevamente, como que luego yo llegaba a las imágenes y no me tenía que concentrar digamos, no tenía que pensar en el color desde un principio o en la luz de gran manera, sino que tenía un espacio en blanco y una herramienta que rayaba de negro y tenía que llenarlo y tenía que más o menos, mientras lo llenaba, lograr decir algo, ¿no? Por eso es algo como muy jazz, ahí la cosa lo que vaya surgiendo y lo que vaya fluyendo. Y el lápiz me permitía eso, ¿no? Es un trazo además que eh, pues uno podría llegar a modular o no podría llegar a modular, que uno puede trabajar por capas. Y hubo una gran evolución en la manera en que trabajaba como el lápiz, gracias a que únicamente trabajé el lápiz. Luego igual sí fue como ya no más lápiz, o sea, ya empecemos a mirar otras opciones, otras cosas, otras posibilidades. Pero pues como, como, como que hasta ahora, y si te soy honesto, hasta ahora estoy empezando a transitar hacia la necesidad de experimentar más, sobre todo para poder eh, mover mi trabajo a unos terrenos diferentes a la imagen como muy estática y muy plana. En algún momento como que incluso me planteé trabajar lápices de color y lápices de grafito, pero en pro de, por ejemplo, animar después, ¿no? Entonces dibujaba a mano como eh, frame a frame y luego lo volví a una animación. Y ahorita último con lo que digamos como que peleo es con tener la capacidad y la posibilidad de generar, por ejemplo, lo que tú hablabas del mapping y de ese tipo de aplicaciones de imagen en movimiento, pero sin salirme necesariamente de el uso de esta técnica. Es que yo creo que se puede y se puede potenciar, porque cuando tuve este drama de que decía, no, yo le estoy metiendo solamente al lápiz, no me van a contratar por eso, como que luego igual me puse a mirar a muchos otros autores y ilustradores e ilustradoras y se puede trabajar con la técnica que uno quiera y se puede mover y modular en los terrenos y en las plataformas y en las aplicaciones que uno quiera. Pero entonces también hay que evolucionarla, hay que empaparse de esos otros terrenos. Y yo estoy un poco en ese proceso, pero para mí por ahora siempre es una hoja blanca, un lápiz, la cosa más sencilla del mundo. Eh, Incluso a veces ni siquiera un lápiz, es como un portaminas. Y el espacio y el terreno en el cual estoy trabajando dirá qué necesita, si me muevo hacia trabajar mejor el lápiz de color, si hay cosas que no voy a poder hacer análogas, sino que las voy a hacer digital, porque muchos de los procesos y de las imágenes que yo hago finalmente terminan en lo digital, y en lo digital son eh, 700 capas de color, superposición, de otros dibujos, de otros, incluso eso es otra cosa importante a decir, sí es como lápiz, pero luego también es collage, luego también es dentro del Photoshop o el, ¿cómo se llama esta aplicación? Procreate. Empezar a generar collage, recortar de aquí, recortar de allá. Incluso en esta ilustración a mí me gustó mucho por eso en su momento, porque
hay muchas cosas que eran dibujos y terminaron siendo como unas ondas y unas formas raras y unas texturas, hay cosas superpuestas hechas 100% en digital, y eso para mí en ese momento era súper nuevo y hoy en día lo es todo. Entonces también hay cosas que yo sé que están pasando ahí como en análogo, pero no sé si vayan a pasar en digital o ya de entrada digo van a pasar en digital y me permite esa experimentación. No sé, aquí también pasaba un poco. Hasta ahí. Aquí también pasaba un poco que, por ejemplo, jaguar en el dibujo no tenía manchas, ¿no? El dibujo es sin manchas y luego pues ya en el digital se agregaron, como se agregaron todos los demás efectos, entonces como que el juego también me lo permito vivir en digital, un poco ojalá empezar a transitar un poco también más por lo digital, empezar a trabajarle también como por tiempo, pero por ahora digamos que todo lo que se ha hecho ha sido siempre con una herramienta de trazo sólido. Entonces el grafito o el lápiz de color o el pastel y por ahí ha ido la cosa únicamente. No sé si por ahí va la pregunta. Claro que sí, Nicolás. Muchas gracias. Bueno, y damos paso a las preguntas. Entonces, manos arriba, por favor, y yo les voy a dando aquí paso. ¿Listo? Venga, Juli. Hola, Juli, ¿cómo estás? Al ataque. Hola, ¿cómo están? Pues Nico, primero muchísimas gracias por aceptar la invitación. Digamos por recomendación, por invitación del maestro Rubén, nos pareció como súper importante que muchos de los otros escenarios que colindan no directamente, pero sí directamente con la animación, pues hagan presencia en estos encuentros. Y pues qué pertinente que seas tú, que eres egresado, que has pasado por acá, que tenés una cantidad de relaciones directas entre profesionales afectuosas con la universidad, pues estés acá. O sea, primero pues darte como las gracias enormes de que hayas aceptado la invitación. Quería preguntarte como qué perspectivas tienes o cómo estás leyendo lo que está pasando con inteligencias artificiales, cómo estás leyendo tú a nivel personal. O sea, no te me vas a poner, no te me preocupes ni te me densifiques, sino a nivel personal, como creativo de la imagen, como persona que vive de la imagen porque trabajas y vives de esto. ¿Cómo lees? ¿Cómo estás leyendo lo que ocurre ahora con inteligencias artificiales? Yo, digamos que lo que he visto es muy poco. A nivel, a nivel personal he estado como muy, sobre todo, he cuestionado más que como que el proceso o el posible resultado que va a tener o el efecto que va a tener la inteligencia artificial en los próximos años, como más o menos el medio lo ha afrontado, o pues más que afrontado, lo ha consumido, lo ha cogido y ha empezado a aprovecharlo y a producir a través de esa nueva herramienta, pasando un poco por encima o más bien entendiendo que no hay regulaciones con eso y pueden usarlo a diestra y siniestra. Y eso es y ahí es donde como que hay un efecto muy, muy preocupante en uno como ilustrador, donde estos espacios que uno espera sean donde lo contratan a uno, vean esta herramienta y digan como, ah, no, pues ya no necesitamos a estas personas, ahora solo necesitamos eh, un texto, un gestor que nos pueda generar estas imágenes a través de unas aplicaciones. Yo creo que igual no es como tan así, o sea, yo creo que la perspectiva del ilustrador, la toma de decisiones de un ilustrador es lo que forma y vuelve a alguien como tal, ¿no? Y en ese sentido, como que esa postura y esa manera de entender la producción de imágenes gráficas siempre va a ser demasiado importante, eh, pero pues como que el medio siempre podrá también pasar un poco por encima de eso y plantearse que lo que importa son como que la producción de imágenes para estampar algo y ya. Me imagino que cuando hayan regulaciones, si las hay, no sé,
no, no he visto tampoco esa iniciativa. Van a surgir como otros diálogos porque gran parte de lo que se produce igual se produce a través de lo que ya de lo que ya está creado, y es una toma de eso que ya está creado, y pues hay todavía mucho por generar, y se puede generar, pero pues al mismo tiempo cuando se toma solo lo que ya está robado, pues es un poquito, yo no sé si robar o qué, pero es un poquito pasar por encima de esas imágenes que ya se han creado. Yo creo que en algún momento va a haber un gran diálogo y se van a generar algunas regulaciones, pero por ahora como que las personas, los festivales, algunas marcas, como que lo están tomando, aprovechando que no las hay para sacar todo lo que puedan lo antes posible con esa herramienta. Y ya, eso es como lo que yo podría decir. Tampoco he indagado tanto al respecto, ni a nivel técnico, ni a nivel, digamos, tecnológico, o qué podría pasar con eso. Creo que por ahora no es preocupante, me parece a mí, pero puede llegar a serlo. Y en ese sentido, como que también sería bueno plantearse y preguntarse y cuestionarse como cuál es el cuál es el factor esencial de un ilustrador detrás de, por ejemplo, una campaña, por ejemplo, un proyecto social o cultural. Si es el factor técnico, el factor dibujo, compositivo, o si eso solamente como que es parte también de un lenguaje que usa una persona que tiene la capacidad de tomar ciertas decisiones, de saber cómo concretar una imagen, cómo ciertas imágenes funcionan en ciertos contextos, cómo representar ciertos cuerpos, ciertas ideas, ciertos modismos, son propicios para hablar de lo que se está hablando, y no solamente pues saber dibujarlos. O sea, yo creo que también es como un poquitico eso, o sea, como que cualquier persona no creo que se siente en una inteligencia y le diga, pues dibújame esto, y ya sea como la ilustración necesaria para ese proyecto, ¿no? Ahí como que igual siempre el ilustrador, desde su aspecto intelectual, desde su formación intelectual, no va a morir, pero sí sería importante como que ese diálogo surgiera más para saber qué es necesario transformar de las dinámicas, eh, o de o de lo que o los resultados a los que desean llegar en este momento los ilustradores. Chévere, Nicolás. Bueno, nos pregunta aquí Jesús, dice, está bloqueado Jesús, dice, ¿tienes alguna manera de lidiar con el bloqueo creativo en los momentos que tienes una entrega rápida? Uf. Bueno, yo no soy como muy de tener bloqueos creativos. Confío un poquitico como que en que el proceso me va a llevar a donde necesito llegar. Hay que como que lanzarse a la piscina, entonces no hay como que esperar a que las cosas empiecen a fluir y a pasar, sino que pues hay que investigar, hay que leer. En el momento en el que uno se sienta a leer, ¡puf! Es como que empiezan a pasar cosas adentro, o sea, eh, porque ya hay un pensamiento, porque digamos como que el factor ilustrar está un poco más relacionado, creo yo, con el pensamiento, y en ese sentido cuando uno investiga ya empiezan a moverse cosas y comienza uno a pensar, pero lograrlas, pues algunas personas funcionan así, está un poco más relacionado con sentarse y ponerse a trabajarlo y hacerlo, ya con una indagación previa, que pues no sé, o sea, solo esperar que pase, porque no pasa. Entonces, en algunos de los videos que yo de pronto por ahí puse ahorita, como que salía, yo me siento, o sea, primero investigo un montón, o sea, como que le doy un gran espacio a la investigación, empiezo a escribir algunas cosas, empiezo a ver videos, veo charlas, veo todo lo que sea necesario, luego me pongo en un papel y empiezo a rayar sin, sin asco, digámoslo así. Es decir,
me pongo frente a ese papel y empiezo a hacer esta línea acá y esta forma, listo, eso puede ser, listo, siguiente, listo, eso puede ser, hago un montón de thumbnails, luego empiezo a leer a través de esos thumbnails y luego eso ya me empieza a decir cosas, empiezo a generar un diálogo con eso, pero no me siento a esperar a que algo se me ocurra, sino que empiezo a rayar y en ese rayar y hacer cosas surgen y cosas pasan en mí, probablemente incluso yo tenga una idea de lo que quiera hacer y cuando me pongo a hacer estos thumbnails o el mismo dibujo ya, me doy cuenta que estoy diciendo algo completamente diferente y eso es muy bueno. Entonces yo creo que no hay que entregarse a los bloqueos creativos, como que es más de pronto cambiar el proceso o iniciar el proceso desde algún punto, empezar a anclarse de algo, ¿no? Anclarse de un texto, anclarse de un video, anclarse de una idea y a partir de eso, pues dejar que las cosas como que comiencen a pasar mientras uno entrega todo de sí para que pase. Entregas rápidas están muy relacionadas con hacer una investigación muy rápida y muchos thumbnails, luego ver qué es lo mejor, mezclar y empezar a trabajar, ¿sí? Como que ahí yo trabajo súper cuadriculado, ¿no? Entonces, investigo, se me ocurre una idea, como listo, de lo que yo quiero hablar es esto, entonces, pues mira, se me ocurre esto, y hago muchos thumbnails, listo, los leo, listo, por aquí nos podemos ir, y por ahí nos vamos, y sí, pero entonces como que siempre pensando no en sentarme como a reflexionar y esperar a que pase y a ver muchas imágenes, que eso también a veces es súper tóxico, ver demasiadas imágenes, sino ser muy concreto y confiar en un proceso que me va a llevar allá. No sé si eso responde a algo. Sí, totalmente. Gracias. Vale, Jesús. ¿Hay alguien más con preguntas por ahí en la sala? Venga, Jorge Andrés, al ataque. Hola, Nicolás. Te quería preguntar cómo es cómo haces para encontrar trabajo. O sea, tú mandas tu reel, tu portafolio o por publicaciones que ya has hecho tipo en Instagram o en ArtStation o alguna aplicación como esa, ya te contactan a ti. ¿Cómo le haces? Es como que no hay como que no hay una respuesta concreta a eso. Son muchos factores, muchas posibilidades. Lo principal para mí ha sido generar vínculos con personas que pues están en el medio, que están interesadas. ¿A qué me refiero con eso? Algunos de los trabajos que yo he tenido han sido que me han recomendado amigos, que me han recomendado profesores, personas que yo no conocía, pero pues me vieron en Instagram y me recomendaron. Yo creo que es importante entablar vínculos, digamos, vínculos con personas, permitirse ir a las exposiciones, a las convocatorias, preguntarle algo a la persona que uno admira y que uno quiere y sin esperar como que trabajo a cambio, sino que solo abrirse como al medio, entender que también como que es el espacio familiar en el que uno va a estar y por ende ahí uno se va a tener que mover demasiado y conocer a mucha gente en el proceso. En este momento los trabajos más importantes que yo he tenido honestamente han sido porque alguien que yo no esperaba que me recomendara en tal lugar vio mi trabajo y me recomendó. Entonces hay que mostrarse, yo me mostré mucho en Instagram, me moví demasiado en Instagram, ya no me muevo tanto en Instagram, pero hubo un momento en el que me moví demasiado, lo tomé como un blog personal, yo no como que publicaba las ilustraciones con unas reflexiones muy amplias sobre el momento de mi vida, lo usé más a nivel terapéutico, digamos, pero pues muchas personas fueron llegando y vieron ese trabajo y vieron algunas posibilidades para trabajar con él. Por Behance realmente yo no he tenido trabajo, pero igual tengo Behance porque
ahí es donde guardo mi trabajo a nivel profesional. Entonces ya cuando alguien está interesado en mí, llega a Behance, pero mucho después de haber sabido de mí, porque ahí es donde encuentran mi trabajo. Entonces sí es importante como que tener esos espacios, por ejemplo, o sea, ArtStation también lo usan un montón, porque es un espacio que es como una bolsita en la que uno deja ahí un dibujito, cualquiera puede llegar y abrirla y ver esos dibujitos que están allí, pero pues no necesariamente eso lo va a llevar a uno a trabajo, sino los vínculos y las cercanías y los espacios, así, los espacios en los cuales uno se dio como a conocer un poco ante ciertas personas. Entonces, por ejemplo, he conocido personas que van a talleres, van a talleres a aprender algo de tal persona y terminan viendo su trabajo en medio del taller y los contratan, ¿sí? Eh, y bueno, una parte de pronto no tan chévere de esa pregunta es que también tuve que hacer muchos trabajos muy mal pagos realmente, pero pues le metí todo el amor del mundo, le metí todas las ganas del mundo cuando llegaban esos trabajos, porque igual para el momento que yo estaba viviendo y para mi conocimiento como que tampoco lo veía que estuviera mal. Pero entonces como que sí hice muchos trabajos muy económicos, y que luego esas personas al ver lo que yo les entregué me recomendaron a otro lugar y salió otro trabajo, pero nuevamente tiene que ver como con generar esos vínculos. Eh, Porque sí, al principio es súper difícil, súper complejo y no siempre igual así uno ya tenga trabajo, en cualquier momento como que también se puede como que acabar. Entonces hay que estarse moviendo constantemente y hay que tener nuevamente como ese espacio con esa memoria, digamos, de lo que a uno ha hecho siempre, por si algo puede surgir, porque también puede pasar que uno tenga trabajo, pero puede llegarle a uno como una oportunidad en un espacio muy ajeno al que uno se está moviendo en este momento, gracias a eso que uno ha publicado y ha mostrado. Pero de manera muy cómoda. Yo creo que Instagram me ayudó porque tampoco fue como poner imágenes y decir lápiz sobre papel, ilustración para tal cosa, sino que fue como muy orgánico, fue como incluso hablaba de mi vida, ponía que estaba triste y ponía la ilustración y hablaba porque estaba así y como que fue generando más como personas que como que me hablaban y hablaba con algunas personas. No me interesa tanto y tampoco tengo tiempo para hacerlo tanto, pero en el momento en el que tuve la oportunidad de fluir mucho en redes sociales con mi trabajo, sí la di hasta más no poder. Yo creo que hay que moverse demasiado, pero no necesariamente por eso va a llegar trabajo, solo que puede ser el inicio de que lleguen cosas, de que lo vean a uno, que sepan que uno está haciendo, que uno está haciendo algo, y vean ese proceso de evolución de uno, y en algún momento lo pueden tener uno en cuenta y decirle a alguien más. Igual y también, o sea, lo digo porque así fue mi experiencia. Yo mandé mi portafolio a lugares que estaban buscando gente y no me contrataron. O sea, yo hubo un momento en el que estuve súper triste porque en serio no sentía que vieran que mi trabajo era aplicable en las cosas que a mí me interesaba que lo aplicaran. Entonces no surgió de esa manera, pero igual lo hice. O sea, igual mandé mi portafolio a un montón de lados, como que eh, había una convocatoria de una editorial, mandemos, qué madres, mandémosle a Bacánica, entremos a esta convocatoria en yo no sé dónde. Ir a participar en convocatorias es re importante, porque si uno queda seleccionado en una convocatoria, es mucha gente que lo va a ver, ¿no? Alguna vez Bogo Shorts me escribió para hacer una ilustración para Bogo Shorts, pues tengo el cartelito acá. No me pagaron nada, fue como, no, pues para mostrarte. Y yo, bueno, pues es Bogo Shorts, pues hagámosle. No me llegó ningún trabajo por eso, entonces como que en parte puede ser medio mítico eso de que te vamos a pagar con publicarte y no hay que como que creer mucho en eso, pero pues sí hay que permitirse entrar en espacios haciendo muy estratégico donde lo pueda haber personas que a uno lo pueden contratar, talleres y cosas por el estilo, yo creo. Moverse mucho a nivel social porque
todo parece como que tan digital a veces y yo creo que hay muchas cosas que no son tan así, no son tan, te vi en Insta, te vi en Behance, no, sino como que expusiste en tal galería y acabo de ver tu trabajo allá y me llamó la atención. Moverse mucho también afuera, de salir mucho, conocer gente afuera. Pues no sé si eso es un buen consejo, pero ir a una que otra rumba y conocer a alguien allá ayuda mucho, o sea, porque es muy orgánico, no, no sabría cómo qué decir específicamente que uno debería hacer para conseguir trabajo, no tengo esa respuesta. Y por aquí Camilo dice, ¿cuál ha sido la mejor empresa con la que has trabajado? Me imagino que en todos los temas, tanto económico, no sé, humanamente, bueno. Eh, Actualmente solamente soy ilustrador gracias a que tú me recomendó Randy Mora, no sé si lo conozcan, a un estudio que trabaja con licores. No puedo decir específicamente para qué licores estoy trabajando ahorita, ni los que vendrán, pero hasta el momento ha sido como la mejor oportunidad laboral que he tenido. Básicamente porque pues pagan muy bien y porque hay mucha libertad y porque estoy muy cómodo trabajando allí. Sin embargo, como que no es mi gran pasión ni mi gran alivio trabajar en una industria de licores. No, no, no. Le tengo mi recelo a la industria de los licores. Entonces, pues ahí vamos a ver, pues la idea es estar ahí mucho tiempo, pero también empezar a moverme a nivel personal. Ay, estoy muy mocoso, perdón. Pero hasta el momento ha sido como la más justa, yo diría, porque la industria editorial fue muy, yo casi que todo lo que hacía era editorial, fue muy difícil trabajar a nivel editorial porque los pagos eran demorados, a veces ni llegaban. De hecho, hace poquito, hasta ahora, me pagaron un trabajo que hice hace ya casi un año para una revista muy conocida. Eh, y pues también son los tiempos muy cortos, entonces igual y también era chévere porque tenía mucha libertad personal, pero pues ya cuando uno tiene que llevar cierto, pues pagar ciertas cosas y demás, ya se vuelve obsoleto o ya hay que hacer mucho. Entonces para mí lo que estoy haciendo en este momento, como en esta industria, ha sido mucho mejor. Nuevamente es como de licores. Eh, Además, por lo que decía yo en la anterior pregunta, y es que yo mandé mi trabajo a muchos lados, incluso lugares donde hacían como empaques, licores y cosas así, y no les interesaba. Y como que este espacio me vio, confió mucho en mi trabajo y me movió demasiado de mi sitio común. Entonces, por eso como que ha sido la mejor, porque llegó a mí y confió en mi trabajo y no tuve como que eh, y decirles, venga, yo sí puedo, sino que estuvieron interesados en que lo que yo hago estuviera allá, que es lo que es el miedo que yo he tenido desde siempre, porque nuevamente mi técnica fue como muy particular, la manera en que solucioné las imágenes también se volvió muy particular, muy específica, entonces la gente está buscando ciertas tendencias, ciertas técnicas, igual y también llegué a trabajar de esa manera porque hay que hacerlo, hay que aprender a trabajar no solo de la manera caprichosa que uno quiere, sino que también hay que darle a otros espacios, a otros espectros, pero eh, que confiaran de mi manera particular de hacer las cosas, fue buenísimo. Se llama Estudio Verdi, pero pues no hay como mucho a nivel de redes y demás de ese espacio. Yo trato de recomendar a todos los que pueda igual siempre, pero digamos que no fuera de, o sea, como que para decir como que otra empresa o algo así como para recomendar ese espacio, no sabría. Listo, Nicolás. No, muchísimas gracias. Ya, uy, pucha, se pasó el tiempo volando, son las 5:30. No, Sí, mil gracias por, no, por estar aquí, por compartirnos.